A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada. Una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya, su servidor, el autor quien les habla. En esta lectura no están incluidos el esbozo del autor ni el prefacio. No obstante, usted los puede leer en línea y aún conseguir una copia de este libro en el enlace que hemos dejado para su conveniencia. O puede visitar nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 7. El hierro y la promesa. Cuando Dios le dio en sueños al rey Nabucodonosor la imagen que contenía los diferentes períodos de la historia de la humanidad, con ello le estaba dando a conocer todos los hechos proféticos hasta el fin de los tiempos. Daniel le dijo al monarca de Babilonia, cito: «El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Daniel capítulo 2, versículo 45. La imagen del sueño del rey de Babilonia albergaba las promesas de salvación y redención para una humanidad que perecía en sus desafueros. El sueño dado por Dios al rey y luego revelado al profeta Daniel era un verdadero legado de salvación para toda la raza humana hasta que todas las cosas fueran cumplidas, con el objeto que las gentes no anduvieran en oscuridad frente al engaño del enemigo de las almas, es a saberse Satanás. Cada período en la imagen del sueño tenía su propósito y traería consigo un fiel cumplimiento en las profecías bíblicas. Uno de estos períodos traería en sus entrañas una flor que nacería en medio del pantano cenagoso de un reino que había colmado los límites del pecado ante la presencia de Dios. Ese retoño era, cito, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Cantares capítulo 2, versículo 1. Y el profeta Isaías lo define en su mejor expresión como, cito, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. La historia había visto desfilar al rey Nabucodonosor, la cabeza de oro, seguido de Ciro el Grande, los pechos de plata, seguido a su vez por Alejandro Magno, el vientre y los muslos de bronce, dando paso al imperio de las piernas de hierro, representado en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. A estos hombres le sucedieron otros que heredaron los reinos
que ellos habían construido con el poder de la espada. Con el declive de estos reinos se fraguó un reino de hierro, abrazando y absorbiendo para sí los reinos pasados, que le legaron cultura, arte, ciencia, conocimiento bélico y toda una vasta nación que marchaba con piernas de hierros tras sus objetivos, el imperio de los romanos. Daniel le había dicho al rey Nabucodonosor, cito: «Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo». Daniel capítulo 2, versículo 40. La historia tendría que transcurrir para ver el cumplimiento de aquellas aterrorizantes palabras. Ya estaba profetizado la impiedad y fortaleza del reino que habría de seguir. Por muchos siglos antes de Cristo, los imperios habían utilizado el bronce como el elemento principal para sus armas de guerra. Pero el descubrimiento del hierro y su fortaleza fue poco a poco desplazando al bronce, que era una aleación de metales, básicamente el cobre y el estaño. Con la llegada del imperio de los romanos, el hierro ya era un metal común en la fabricación de armas para la guerra. La profecía bíblica había dado en el punto preciso al señalar los imperios con características propias de su época. La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. Algunos historiadores cuentan que la antigua Roma fue fundada, según una leyenda, por dos gemelos que fueron criados y amamantados por una loba desde que eran bebés, Rómulo y Remo, y que al crecer Rómulo mató a Remo, su hermano, estableciendo más tarde la ciudad de Roma. Pero ese cuento no se lo cree nadie, al menos no que yo sepa. Es la razón por la cual en el escudo de Roma se destaca una loba amamantando a dos niños. La otra versión, que suena más lógica y normal, es la que dice que las tribus etruscas, sabinas y latinas se establecieron en las 7 colinas de Roma y terminaron fundando la ciudad de Roma. Inicialmente, Roma tenía un sistema de gobierno monárquico que fue construyendo sus bases con la agricultura, ganadería y el comercio local, que fue expandiéndose a ciudades vecinas y agrandando sus territorios con pueblos vecinos que iba conquistando. Por otra parte, los fenicios eran un pueblo que habían crecido en todas las esferas de la época, producto en parte de su posición geográfica, que le permitió un gran desarrollo en el área marítima. Más tarde los romanos conquistaron a los fenicios en las batallas conocidas como las Guerras Púnicas en los años 264 a.C. y 146 a.C., apoderándose del rico comercio que ofrecía el mar Mediterráneo. Roma emergía sorprendentemente de un pueblo que inicialmente estaba compuesto de campesinos y aldeanos que poblaron las 7 colinas. Durante la monarquía, Roma ya había dado señales de su poder destructor y su impiedad
contra todo aquello que considerara enemigo del Estado o amenaza para el sistema romano. Prontamente, Roma se convertiría en el amo y señor de la cuenca mediterránea, con una organización política muy organizada, habiéndose abolido una monarquía existente donde un rey tenía autoridad absoluta. Nació la República, un sistema de gobierno dirigido por un Senado, compuesto por un grupo de hombres que a su vez elegían a un rey. Cuando la nación romana se vio envuelta en las guerras púnicas, después de haber vencido a los fenicios, quemó la ciudad de Cartago por 17 días consecutivos, con el propósito de asegurar su destrucción absoluta. Además, sembró de sal sus campos para que no pudieran ser plantados, sumiendo de esta manera a la ciudad fenicia en una total ruina de desolación y hambruna. Aquello solo sería el inicio del implacable poder del reino romano, una fuerza bélica que comenzaba a despedazar todo lo que se cruzaba en su camino con la fuerza del hierro. Los dominios de Roma a ese momento ya llegaban lejos de sus fronteras, por lo que se le estaba haciendo más difícil mantener el control de las tierras conquistadas, por lo cual su ejército tuvo que expandirse por las tierras conquistadas para de esa manera mantener el yugo sobre los pueblos sometidos. Cada conquista traía con su conquistador los tesoros que le arrebataban a las arcas de las naciones a las que habían sometido, y miles de esclavos, la mayoría de ellos soldados provenientes de los ejércitos vencidos por el ejército romano. Estos esclavos serían la mano de obra que construiría las grandes ciudades de Roma. Cuentan los historiadores que de cada 3 personas compuesta por la población romana, 1 era esclavo. En el período romano conocido como la República, establecido entre los años 509 a.C. al 27 a.C., se levantaron gobernantes que dejaron sus huellas de sangre y ambición de poder por donde quiera caminaron. Entre ellos se destaca Julio César, un joven ambicioso que se enrola al ejército romano a la edad de 20 años, y sus habilidades y astucia le fueron ganando rápidamente escalón militar. No pasaría mucho tiempo para que el astuto joven estuviera ocupando altos puestos y llegara a relacionarse con figuras claves para sus propósitos de gloria y de poder. No obstante, Julio César pasaría a la historia como uno de los hombres más perversos en la historia del Imperio Romano. Al leer su macabra historia, no sabría decir si fue un hombre endemoniado o un demonio encarnado. Sus objetivos se los tenía bien definidos, y la forma para lograrlos no conocían escrúpulos para sus planes. Se convirtió en general del ejército romano y ya veía con claridad hacia dónde se dirigía: el trono de Roma. Entre los años 58 y 52 a.C., lideró la batalla de las Galias, un verdadero desafío, para luego convertirse en cónsul romano, el puesto más alto y prestigioso de la nación de las 7 colinas.
asedió la colina de los galos con una estrategia militar que aún hoy los grandes analistas de la guerra quedan sorprendidos de su astucia y estrategia militar. Los galos, al verse rodeados, permitieron que más de 20.000 mujeres y niños salieran de sus fronteras, a los cuales Julio César dejó que murieran de inanición. No eran combatientes, solo mujeres y niños indefensos. Pero no mostró compasión por ellos. Pero ese era su propósito, que todos vieran hasta dónde podía llegar su crueldad e impiedad. Habiendo derrotado a los galos, les permitió a sus hombres atravesar con la espada a más de 40.000 hombres que ya habían sido sometidos, y como si no fuera suficiente, ordenó que les amputaran las manos a otros 2.000 hombres galos. Julio César era una verdadera hiena sangrienta. Se cree que durante sus conquistas llegó a esclavizar y asesinar a 1/3 de la población de entonces, un verdadero genocidio humano. Sin descaro alguno, tuvo una vida sexual escandalosa en la que no me voy a detener a comentar por cuestión de pudor. Fueron tantos sus crímenes, abusos y escándalos que terminó siendo asesinado por un grupo de senadores que tramaron su muerte y le apuñalaron múltiples veces en un salón del Senado romano. La palabra sagrada, la Biblia, dice, cito, «Porque los que a hierro matan, a hierro mueren». Mateo capítulo 26, versículo 52. En el año 44 a.C., a la muerte de Julio César, le sucedió su sobrino Octavio, quien fue renombrado Augusto, emperador de Roma, acabando así el período de la República y dando inicio al período del Imperio, donde los emperadores romanos gobernarían con absoluta autoridad. A la llegada de Augusto al poder, la inmoralidad sexual en el Imperio romano era una forma de vida que practicaba la población y era vista como algo común para libres y esclavos. La vida de un ser humano tenía muy poco valor y la diferencia entre un ser humano y un perro en muchos casos no tenía diferencia alguna. Era una época que desconocía de Dios, pero honraba y servía a deidades de toda clase existente. La mitología griega había creado a través de su literatura cantidad de deidades que, aunque se nombraban divinas, eran inmorales y perversas, dándoles de esta manera a los mortales motivos suficientes para seguir su ejemplo depravado. Y el imperio seguía creciendo en oscuridad espiritual e inmoralidad absoluta, pero con una civilización pujante que era el asombro de pobres y ricos. A principios de la era cristiana, el Imperio Romano ya abarcaba 3 continentes con una estructura física que era la admiración de todo el mundo. Edificaciones que pasaron del ladrillo al mármol, acueductos que transformaron las ciudades y trajeron comodidades a la población, centros de alcantarillados que hicieron del imperio un mundo más higiénico y modernizado.
Roma se convirtió en el centro del mundo conocido hasta entonces. Una frase popular hoy es recordada como símbolo de su grandeza, que dice: todos los caminos conducen a Roma. Habiendo gobernado por 40 años, a la edad de 74 años, Augusto César murió en su cama. Una verdadera proeza para un emperador romano, pues siempre vivían atemorizados por ser asesinados a causa del estilo de vida de muerte, extorsión, crueldad y persecución que ejercieron sobre otros. Eran a menudo acusados por sus pensamientos debido a que sus propios herederos y familiares se debatían con ambición para heredar el trono. El mismo Julio César llegó a confesar que preferiría morir de una vez por todas que morir constantemente por el temor de ser asesinado. De los 12 emperadores, 6 serían asesinados, 2 se suicidarían y solo 4 morirían pacíficamente. La crueldad que los regentes romanos manifestaron con los pueblos que subyugaron los persiguió hasta su último hálito de vida. Durante el tiempo que gobernó Augusto César, desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, una de las eras espirituales más oscura e inmoralidad más decadente, un acontecimiento que iluminaría el mundo y traería paz a muchos, había acontecido. Era el cumplimiento de una promesa que subyugaría las tinieblas. En medio de un mundo gobernado por las huestes satánicas, una luz descendería del cielo como una espada que heriría la oscuridad de las tinieblas en su centro hasta penetrar en el corazón del mismo infierno. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dijo, cito: «Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo». Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Esa luz era el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús, 2 veces engendrado y una vez hecho Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Cito: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Isaías capítulo 9, versículo 6. Las tinieblas no pudieron contener su perfecta luz, luz que fluyó del trono del Eterno. Tampoco pudieron escapar del juicio divino preparado para su castigo sempiterno. Dicen las Escrituras, cito: «Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio». Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El nacimiento de Jesús en este mundo de oscuridad, la divina encarnación humana,
Era el cumplimiento de la promesa hecha en el jardín del Edén, el día que marcó el inicio del imperio de Satanás, cuando Dios le dijo, cito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero la muerte de ese mismo Cristo en la cruz pondría fin al imperio de la serpiente, dando inicio a un nuevo período de salvación para la raza humana. Cito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Fin del capítulo número 7.